vamos a librar, por supuesto. Así es que, pues, ¿qué te parece, amor, si empezamos con orando? ¿Puedes orar? Señor, tú eres grande, poderoso, eres majestuoso, eres fiel, eres confiable, nos amas y tu gracia está con nosotros, Señor. Te agradecemos porque en medio de tanta turbulencia tú eres nuestra paz, tú eres nuestra dirección y el que nos fortalece en cada instante, Señor. Sabemos que debajo de tus alas nosotros podemos estar resguardados y sentir la seguridad que proviene de ti, porque no hay nada material ni nada físico que nos pueda dar la seguridad que solamente podemos tener en ti. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, Padre, que quites distracciones de nuestra mente, de nuestro corazón, que no permita que podamos recibir tu palabra en este momento, porque cada uno de nosotros, en cada circunstancia donde nos encontremos, los que nos están escuchando y los que nos escucharán, tenemos necesidad de ti, de la dirección y la sabiduría que solamente tú provees. Señor, danos de tu sabiduría, te lo suplicamos, porque queremos ser pues hijos obedientes a ti y ser agradables a ti en todo lo que hagamos. Te pedimos que bendigas este momento y que seas tú el que hables a través de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a empezar nuestro estudio. Les doy la bienvenida a los que están ahorita conectándose. Y bueno, estamos en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando hasta el versículo 7, estudiamos el martes pasado. Y vamos a arrancar de aquí. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, hablando de la segunda venida de Cristo. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Recordamos que hay una gran diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con una salvación, o sea, viene a salvarnos, a llevarnos a casa, y en cambio uno es la salvación y el otro, la segunda venida, es el juicio de Dios sobre la tierra, sobre el pecado, viene a castigar el pecado del mundo. Entonces hay muchas diferencias que ya las estudiamos, ¿no? Otra, en el arrebatamiento de la iglesia, solamente los hijos de Dios, el pueblo de Dios, vamos a ver a Jesucristo en las nubes. En cambio, en la segunda venida, todo ojo le verá, como lo acabamos de leer. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esto ya está hablando específicamente de la segunda venida de Cristo. No está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, ya para juzgar a las naciones, para juzgar al pecado del mundo. Dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego dice que viene en las nubes. Ahora vamos a leer otra vez Daniel capítulo 7, que es, como les digo, Daniel es un libro maravilloso del profeta Daniel, y lo puedes leer, amor, y fíjate cómo también aquí claramente el profeta Daniel 700 años antes, el profeta Daniel es 500, me parece, 500 años antes de Cristo, y vemos cómo también habla de que vendrá en las nubes. ¿Puedes leerlo, amor? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué pasaje tan hermoso. Y lo primero que dice el profeta Daniel, le dice, miraba yo en visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esto lo vimos el martes pasado, precisamente, que el hijo del hombre es uno de los títulos que se le da al Mesías, al Hijo de Dios. Y el mismo Jesucristo, inclusive, él cuando hablaba con los
con sus discípulos también se daba ese título, ¿no? El Hijo del Hombre. Ahora vemos aquí, dice que vendrá en las nubes del cielo, que vino hasta el anciano de días, sabemos a quién se refiere, al Padre Celestial, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido. O sea, cuando vemos este pasaje de Daniel capítulo 7, nos recuerda claramente, por ejemplo, lo que dijo en Daniel capítulo 4 el rey Nabucodonosor, ¿no? Habla de que su reino es sempiterno. Y aquí cuando dice que para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan, está hablando precisamente de tantos pasajes que podemos ver, por ejemplo, ¿se acuerdan de Filipenses? Cuando habla el apóstol Pablo en Filipenses, que, ¿cómo se llama? Que ante él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Ahí claramente nos enseña sobre el poder, la autoridad y el dominio que nuestro Señor Jesucristo tendrá sobre todas las naciones, sobre todas las religiones, sobre todas las lenguas. Y algo también que platicábamos hoy en la mañana camino a llevar a mis hijos a la escuela, nosotros empezamos a leer salmos, ¿no? Camino a la escuela. Y hoy nos tocó el Salmo 2. Y en el Salmo 2 habla claramente de esto. Si tú me puedes acompañar al Salmo 2, no lo tengo aquí en la presentación, sin embargo, tengo aquí mi Biblia, por supuesto, y podemos leer el Salmo 2. Y yo creo que para esta época es muy importante leerlo. El Salmo 2 nos da paz, pero también debería de darles un calambre a todas las autoridades del planeta Tierra. Que sé que ya hay personas que ya están completamente entregadas al enemigo y por lo tanto no les interesará mucho el poder, ¿cómo se llama? Leer estos pasajes. Pero por ejemplo en el Salmo 2, si me acompañas a leer el Salmo 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, lo que habla el Salmo 2 es precisamente que los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, presidentes de naciones, gobernantes económicos, etcétera, etcétera, querrán echar a sus espaldas, o han echado muchos ya desde hace mucho tiempo, a sus espaldas los mandamientos y la palabra de Dios. Y dice: rompamos sus ligaduras. O sea, ¿por qué tenemos que estar sujetándonos a la autoridad de Él? Nosotros somos autoridad, nosotros podemos dictar que sí y que no, nosotros podemos mandar que sí y que no, ¿no? ¿Por qué no? El aborto no tiene nada de malo, y podemos decir N cantidad de cosas que quieren aprobar y que están aprobando, ¿no? Y luego dice el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, el Señor va a decir, o sea, por favor, la creación se rebela contra su creador, ¿no? Un grupo de hormiguitas quieren molestar a un gigante, ¿no? O sea, realmente no somos nada. Y nos creemos que tenemos poder y nos creemos que tenemos autoridad. Sin embargo, lo más tonto que un ser humano puede hacer es rebelarse contra el que lo creó y contra el que tiene en la palma de su mano el día que su corazón va a dar el último latido. Tan solo Dios hace mover tantito la tierra, que tiemble, y todos tiemblan, todos temblamos. Tan solo empieza a llover fuerte, 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 abre
dio las cataratas del cielo y los truenos y todos temblamos. Los seres humanos somos tan frágiles y tristemente los gobernantes de la tierra se sienten con todo poder y con toda autoridad y creen que van ganando, que ganan terreno, que se burlan del creador del universo y que se burlan de los creyentes y que van a tener poder y autoridad, como lo vamos a ver también hoy. Pues sí, efectivamente, sí van a tener poder y autoridad, pero es temporal. Y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hablando de Jesucristo. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ese es el poder del Hijo de Dios, de Jesucristo, el que tiene todo poder y toda autoridad. Ahora, oh reyes, oh presidentes, senadores, diputados, gobernantes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿No? Hoy platicábamos precisamente hoy en la mañana sobre eso. ¿Qué te produce este salmo a ti? Pues esperanza, tranquilidad, saber que siempre decimos Dios está en control, Dios está en control, pero cuando vamos a la escritura y leemos estas oraciones, estos salmos, pues nos damos cuenta que realmente Dios ha estado y seguirá en control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, y que aquellos que somos sus hijos podemos tener esa paz que proviene de tener una comunión con Él, ¿no? Así es que, chicos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, como dice el versículo 14 de Daniel 7, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué dice? Le sirvan. Su dominio es dominio eterno. No es por 6 años, no es por 3 años, no es por 12 años, no es por los años que quieras. Es eterno el de nuestro Señor y Salvador, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Una vez que Jesucristo viene en su segunda venida, como lo estamos viendo en Daniel, su reino no será destruido, será un reino eterno. Volviendo a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto ya lo vimos anteriormente. Como les digo, lo repite mi querido Juan, repite estos pasajes, o este pasaje que viene en Isaías en el capítulo 44. Aquí está. ¿Lo puedes leer, baby? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y precisamente Juan está citando Isaías 44. O sea, cuando habla en Juan, en Apocalipsis capítulo 1, está citando Isaías 44, diciendo: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero me encanta cómo empieza: así dice Jehová, el Rey de Israel. Y esto está muy importante que lo entendamos, porque dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Esta palabra Redentor, y es precisamente de lo que está hablando Apocalipsis. Apocalipsis habla de nuestra redención. Apocalipsis habla precisamente de cómo ya se pagó, pero viene a rescatarnos, ¿no? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor.
Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hay un solo Dios, y ese Dios es trino, como la Biblia lo enseña. Y me encanta el versículo 7 porque dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Desde que empezaron los pueblos, yo les dije lo que iba a pasar en el futuro. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién puede proclamar lo venidero? ¿Quién puede proclamar el futuro que no sea solo Dios? Y ese es el poder que Él tiene, y Él dice, a ver, ¿quién? ¿Quién, no? ¿Qué libro presuma ser sagrado? Y esto me encanta. Díganme algo, ¿qué libro que presuma ser sagrado? ¿Qué libro que presuma inspiración divina? El que tú quieras, de cualquier religión, agárrate el de cualquier religión. Aún los escritos o tratados de los líderes de cualquier religión. No, es que, por ejemplo, los adventistas tienen su propia profetisa, ¿no? Y cada uno tiene sus propios escritos, cada religión tiene sus propios escritos, ¿no? Los testigos de Jehová tienen los de la Sociedad Watchtower, los católicos tienen los tratados del Vaticano, o las cartas, ¿cómo se llama?, apostólicas de los papas, etcétera. Cada religión tiene sus propios escritos, ¿no?, sobre los cuales se basan muchas de sus doctrinas. Pero la pregunta es, ¿qué escrito de cualquier religión tiene el poder para anunciar el futuro y que se cumpla? Solo la Biblia. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios es la única que presenta evidencia sobrenatural de que ninguno pudo haberlo escrito, ningún hombre podría saber todo eso. Por eso en Isaías capítulo 44 el mismo Dios dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie. Y dice también ahí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno. Y también dice ahí en Isaías 44, dice, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir el futuro? ¿Quién de ustedes puede proclamar lo que yo siempre he proclamado? Les he dicho desde el principio, desde los primeros pueblos que yo creé. ¿Sabes qué? ¿Quién puede y quién tiene ese poder, no? Solo yo. Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es decir, a ver, ¿quién se me pone enfrente?, dice el Señor. ¿Sabes qué? Solo hay un solo Dios. Él es el que nos revela en su gran amor y misericordia los planes del futuro. En Mateo capítulo 17, viene algo sumamente interesante. Ahora quiero regresarme un poquito a donde dice que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, déjenme, en Apocalipsis, déjame corregir algo aquí. No, aquí antes, denme un segundito, que ya me hice bolas, como nadie se ha dado cuenta, por supuesto. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y ya vimos que esto fue citado en Isaías capítulo 44, pero vemos en Mateo capítulo 17 algo muy importante que vamos a analizar ahorita. ¿Puedes leerlo, por favor, amor? En Mateo 17, desde el versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahora, acabamos de leer anteriormente que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. En pocas palabras, Él es la Biblia hecha carne, desde el inicio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo vemos claramente en este pasaje de Mateo capítulo 17, que mi querida esposa acaba de leer. Es precisamente esto algo maravilloso. Está Jesús con ¿quiénes? Con 3 de sus discípulos, ¿no? Llama a su círculo cercano, que es Pedro, Juan y Jacobo. Les llama y les dice: vénganse conmigo, y los lleva aparte al monte alto. Y ahí enfrente de ellos les mostró su deidad, se transfiguró, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1. Exactamente como lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, como su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas, blancas, blancas. Pues aquí lo vio Pedro, Juan y Jacobo. Pero algo muy interesante aquí. ¿Quiénes se le aparecieron? Moisés y Elías. Moisés y Elías se le aparecieron a Jesucristo. Ahora, esto de que se le aparecieron a Jesús, Moisés y Elías, ¿tiene algún significado? Claro que sí, porque Moisés representa ¿a quién? A la ley. A la ley. Moisés representa a la ley. ¿Y Elías a quién crees que representa? A los profetas. Él está representando a los profetas y Moisés está representando a la ley. Jesucristo, hablando con los dos, está mostrando que Él es el cumplimiento de la ley y Él es el cumplimiento de los profetas. Okay. Y ahí es donde Él se les muestra a Pedro, a Juan y a Jacobo, literalmente como Dios. Resplandece, sus ropas se vuelven blancas, blancas, blancas. Moisés está hablando con Él, Elías está hablando con Él. Y ellos dos, son los representantes literalmente de la ley y de los profetas. Por eso Jesucristo es el cumplimiento de todo, de la ley y el cumplimiento de las profecías. Ahora, estos dos profetas, Moisés y Elías, vamos a ver que también en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar más a detalle, pero está impresionante esto, está maravilloso, porque vamos a leer Apocalipsis capítulo 11 desde el versículo 3. ¿Lo puedes leer, amor, por favor? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ahora, mis 2 testigos, no dice quiénes son. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen. Y esta es en la época donde el anticristo ya está operando. Aquí ya el anticristo y el falso profeta ya están trabajando, pero y bien, ¿no? Pero Dios envía a 2 testigos que profeticen, que prediquen, que hablen en medio de la tribulación, que estos 2 testigos estén predicando. ¿Qué van a predicar? El evangelio de Jesucristo, para que más almas se salven. ¿Y por cuánto tiempo? 1260 días. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Ahora sí, sigue leyendo, amor. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ahora, esto está súper interesante. Ya lo vamos a analizar más a profundidad en Apocalipsis 11, cuando lleguemos ahí. Pero ya desde ahorita tú y yo podemos saber
En lo personal, yo estoy convencido quiénes son estos dos testigos y yo creo que con estas señales tú también, ¿no? ¿Quién convirtió el agua en sangre? ¿Quién hizo esta señal? Moisés. ¿Y quién también Dios usó para enviar plagas a Moisés? Entonces uno de ellos, yo estoy convencido de que es Moisés. Y el otro es quien hizo que no lloviera durante bastante tiempo, ¿no? Fue Elías, quien Dios usó también para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Elías. Es curioso que son dos testigos los que se aparecen con Jesús platicando, Moisés y Elías, los dos, uno representando la ley, otro representando los profetas, y Jesucristo, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las profecías. Y en Apocalipsis capítulo 11 vemos otros dos testigos que profetizan, presentan el evangelio, por supuesto, y estos dos testigos tienen características muy claves. Una, sale fuego de la boca de ellos. Otro, tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y otro, tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. O sea, yo en lo personal, yo estoy convencido de que estos dos testigos que van a estar en la época donde el anticristo va a estar operando y el falso profeta también, van a venir a la tierra una vez más, Moisés y Elías, a predicar abiertamente. Pero ya más a detalle lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 11. ¿A qué voy con todo esto? Que esos dos profetas, tanto Moisés como Elías, cuando se presentaron con Jesucristo, nos muestra claramente que Cristo es la plenitud de la Torá, la plenitud de las profecías. En Cristo está completamente todo, representado toda la ley, toda la Torá, pero también está representado, está el cumplimiento de todas las profecías. Por eso Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él converge absolutamente todas las profecías, el cumplimiento de toda la ley. Jesucristo, por eso Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan le llama el Logos. Y la palabra Logos también se traduce como palabra o como verbo. En la Reina Valera aparece el verbo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Refiriéndose esta palabra Logos a Jesucristo, y se traduce la Reina Valera como verbo. Pero también hay otras traducciones que lo traducen como palabra, como la palabra. Y ambas es correcto. Es decir, que Jesucristo es la palabra de Dios hecha verbo, hecha encarnada y literalmente hecha hombre. La Torá, la palabra de Dios, las profecías, toda la Biblia hecha hombre en Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora continuamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora aquí nos encontramos con Juan, que ya se está identificando. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Vuestro. Vamos a empezar con esas palabras. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Y algo que me encanta de Juan es que lo que está haciendo Juan aquí es decir, somos hermanos, ¿no? No yo el gran apóstol o el gran líder o el gran... No, o sea, dice, yo vuestro hermano. Yo al igual que ustedes. Y también copartícipe. Y él está hablando desde la isla de Patmos, está escribiendo. Ahora, pues uno diría, ¡ay, pues qué fresa!, ¿no? Estás escribiendo desde la isla de Maui o de Hawái. No, o sea, no era eso. La isla de Patmos, ahí había una cárcel romana.
y era un exilio literalmente donde había trabajos forzosos y también había cárcel. O sea, no era de que estuviera bajo la, ¿cómo se llama? Bajo una palmera y un coco escribiendo y teniendo 3 escribas y él así en la hamaca diciendo, ahora escriban esto, ¿no? No, o sea, era un lugar literalmente donde estaba exiliado, donde las sales, por lo que dicen algunos historiadores, las sales que había en esa isla quemaban la piel, de tanta sal que había en esa isla, les quemaba la piel. Entonces, él estaba en el exilio, pero también él estaba preso, por decir algo, estaba exiliado en esa isla, pero también él dice, por eso soy copartícipe de mis hermanos, de los padecimientos. Y aquí está diciendo, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y fíjate lo que viene. Estaba en la isla de Patmos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y aquí vamos a analizarlo y hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Dice que por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, él estaba precisamente exiliado y estaba pues encarcelado, por decirlo de alguna manera. El hecho de que él esté predicando la palabra, el evangelio y la palabra de Dios, él siendo testigo y testimonio de Jesucristo, por eso él estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. Aquí el punto es, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? Estamos viendo las noticias, estamos viendo lo que está pasando a nivel global, estamos viendo lo que está pasando en nuestro país, cómo las cosas cada vez son más complicadas en términos de seguridad, en términos políticos, a nivel global también. Vemos ahorita cómo está la situación en Estados Unidos también. Realmente estamos viviendo una época muy complicada. Ideologías sumamente horribles. Me acaban de compartir un video súper feo, súper triste, preocupante, de lo que están por aprobar en California, en el estado de California. Literalmente una nueva ley, o más bien es una ley que la quieren modificar y quitarle algunas cosas, ¿no? Porque estaba muy específico de matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, u mujer con hombre, ¿no? Es decir, así ya estaba, ya está autorizado el matrimonio entre el mismo sexo, etc. Pero ahora ya no llegan solo a eso. Ahora lo que quieren es simplemente quitar cualquier limitante y dejar matrimonio como tú quieras concebirlo y con quien tú quieras. Y por lo que dicen ahí de las letritas chiquitas, un reportero de allá de California decía el día de hoy, si esa ley la modifican, la cual le han metido millones de dólares para aprobar esta nueva ley de modificación, de abrirla a que se pueda casar, el término de matrimonio pueda ser aplicado para lo que sea. Puede haber el famoso poliamor, ¿no? Es decir, que se pueden casar entre varios, pueden casarse entre 3, pueden casarse entre 2 niños, pueden casarse un adulto con un niño, puede casarse alguien con un animal. O sea, queda abierto a cualquier aberración. Entonces ya están quitando esos candados que antes había. Si de por sí ya los candados estaban bastante rotos en términos del matrimonio, de cómo en el estado de California lo estaban manejando, el día de hoy es más preocupante todavía, ¿no? Y lo que decía esta persona, este reportero de California, él decía que lo que estás viendo en el estado de California próximamente se empieza a correr
en el resto del país, en Estados Unidos. Y sabemos que esto también va a ser a nivel global porque es parte de la agenda global. Y son cosas que estamos viendo en una etapa que estamos viviendo sumamente triste y preocupante. Por eso, cuando estábamos leyendo el Salmo 2, cuando tú lees el Salmo 2, sabes que hay esperanza. ¿Por qué? Porque va a venir el Señor. O nos va a llevar a casa, lo que suceda primero. Pero es triste para aquellos que se rebelan contra los mandatos y las ordenanzas de Dios. Vemos aquí que dice, por causa precisamente de la palabra de Dios y del testimonio, él fue exiliado y fue literalmente encarcelado en esta isla en Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y lo que viene para nosotros es eso, por dar testimonio de Jesucristo y compartir la palabra de Dios, seremos perseguidos o ya al día de hoy somos censurados o atacados. Y eso es la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué tan fuerte estás en tu fe como para no negar a Jesucristo, venga lo que venga y pase lo que pase? ¿Cómo está Satanás el día de hoy operando? Lo que opera en muchos lugares, en muchas iglesias, es que te enseñan que si tú le entregas tu vida a Cristo y si tú crees en Jesucristo, puedes ser millonario, tu empresa se va a ir para arriba, tú vas a nunca enfermarte, ¿no? Porque por su llaga somos todos curados, por lo tanto nunca te debes de enfermar, y si te enfermas es falta de fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces todas estas doctrinas que ya están muy metidas en todos lados, lo que están enseñando es precisamente esto, que pongas tus ojos en el hoy y ahora aquí. Pero ¿qué pasa si tu empresa no despega, sino al contrario, te empieza a ir más mal económicamente? Y a ti te dijeron que si tú te entregas a Jesucristo, te vas a ser millonario, pero no pasa eso. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿El que lo predicó? ¿O te vas a enojar con Jesucristo porque no está cumpliendo? Si no te sanaste o no sanó a tu pariente, y oraste y le clamaste para que sanara a tu pariente, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, oraste y le clamaste por sanación y declaraste, porque dice que, ¿cómo se llama? Que por su llaga fuimos nosotros curados, como lo citan de Isaías 53. Este versículo es muy citado para esta doctrina. Y de repente muere y no se sana. ¿Con quién se enojan? ¿De quién empiezan a dudar? ¿De la doctrina o de Dios? Entonces, todas estas doctrinas que te hacen amar el hoy y ahora y lo que puedes tener y obtener en este mundo, ¿tú crees que van a poder soportar la persecución por la predicación de la palabra de Dios? No van a poder soportarlo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos están más enfocados, si se enojan con Dios porque no les sanó a un familiar, si se enojan con Dios porque no, ¿pasa algo? Está la perrita inquieta. Si se enojan porque tal vez no les está yendo económicamente como se los habían dicho, entonces no creo que soporten la persecución, la crítica, el ataque. Por eso este libro de Apocalipsis es muy importante que tú y yo meditemos en él y que aprendamos todo lo que va a pasar, pero sobre todo que Dios está en control. El Salmo 2, repito, el Salmo 2 es maravilloso, porque aunque los hombres, los gobiernos y todos se levanten en contra de lo que Dios establece, aprueben leyes que son abominaciones, promuevan cosas que son aberraciones, y a través de las series de televisión y los programas y las caricaturas, todo eso, ¿sabes qué? Tú y yo podemos descansar de que aún así Dios está en control y Él está sentado en su trono
y nadie lo va a quitar de su trono. Y su reino es eterno. Y Él gobernará todas las naciones, y todas las religiones se postrarán ante el Hijo de Dios. Isaías 44. Así es que ese es nuestro descanso. ¿Cómo podemos descansar esta noche? ¿Cómo podemos reposar esta noche ante tantos embates, ante tanta incertidumbre, ante tantas cosas que nos vamos enterando? ¿Sabes cómo? Recordando el Salmo 2. Recordando precisamente estos pasajes de Apocalipsis capítulo 1. Recordando Isaías 44. El Señor está en su trono y Él gobierna. Y venga lo que venga, y pase lo que pase, como dice Daniel capítulo 7. ¿Sabes qué? A Él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra paz, ese es nuestro descanso. Venga lo que venga, pase lo que pase, veas las noticias que veas, la situación que venga política, económica, todo es temporal y nuestra ciudadanía no es de aquí, sino es de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía, en los cielos. Y nuestra esperanza está puesta en lo eterno y no en lo temporal. Y nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, Él regresará. Él está vivo y Él regresará con poder y con autoridad. Y todos los pueblos, naciones y lenguas les servirán. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es? Él es el Todopoderoso. Y en Él descansamos esta noche, y en Él descansamos nuestra vida, en Él descansa nuestra economía, en Él descansa nuestra salud, en Él descansan nuestros hijos, en Él descansan nuestros matrimonios, en el Todopoderoso. Así es que, pues mientras seguimos viviendo aquí en esta tierra y veamos que cada vez la oscuridad viene avanzando y avanzando y avanzando, y siguen aprobando leyes que son una abominación, y veamos todo esto que está aconteciendo ahorita y que pueda dar incertidumbre y que las noticias tal vez te puedan poner un poco nervioso y todo lo que está pasando, ¿sabes qué? Recuerda estos pasajes. Recuerda estos pasajes. Descansa en estos pasajes de que el Señor está en control y que nadie lo va a quitar de su trono. Él es por siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, pues, ¿qué les parece, querida familia y amigos, si terminamos con una oración? Ahora sí que terminé a tiempo, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Quiero saludar a Paola Duque, qué gusto que anda por ahí, les mandamos un fuerte abrazo. Stephanie, buenas noches, bendiciones, un abrazo, Steffi. Adrianita, buenas noches, familia, un fuerte abrazo, Adrianita. Dulce, un abrazo, Dulce, muy buenas noches. Charles, un abrazo, mi querido Charles, mi querido doctor Painter, buenas noches, Diana Yugo, ya activo, me da mucho gusto. Te mandamos un fuerte abrazo. Un ser, buenas noches, familia, que Dios cuide, bendiciones a todos, hermanos, un fuerte abrazo. Normita, qué gusto que andas por ahí, gracias por el estudio, Dios bendice a ti, pastor, y a tu familia. Esto es lo que ven nuestros ojos, pero nuestro espíritu se aviva con el Padre, lo recordaremos, el Salmo 2, así es, mi querida Normita. Él está en control, Él está sentado en su trono y nadie lo va a quitar de ahí. Yolanda, un abrazo también. Doctor Pembel, Daniel 7, duda. ¿Quién es que menciona que es el anciano de muchos días? Y dice hijo de hombre. El anciano de muchos días es, como lo vimos hace rato, es el Padre Celestial. Es decir, es Dios Padre,
es el anciano de días, y nuestro Señor Jesucristo es precisamente el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos que se le da al Mesías. Yolanda, saludos, un abrazo, Yolanda. Aileen, el Salmo 2 me gusta y me da reposo, sí, a mí también. Me dice que le gusta a quien le guste. Así es, me dice que le guste a quien le guste o les disguste, Él se va a sentar en su trono y a reinar, y ahí lo vamos a alabar. No hay de otra sopa, a menos que no te guste. Así es, mi querida Moni, así es. Él es el eterno, el todopoderoso, y ahí descansamos, porque sí, cada vez que uno ve y te alteran las noticias, ¿no? Dice Isaías 26:3 que Él guarda en completa paz el pensamiento que en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, cuando nosotros necesitamos sentir la paz en medio de toda la cantidad de información que hay a nuestro alrededor, pues es mejor ir y meditar, que Él nos da paz, ¿no? Entonces, persevera. Así es. Yolanda, me anda gusta Apocalipsis. Que te está gustando Apocalipsis, me da mucho gusto, Yolanda. A mí también. Saludos, excelente estudio. Mi querido Luis, un abrazo. Pues vamos a terminar orando y descansando en que Dios está en control. Que Dios está en control. Él es el Todopoderoso. Así es que, pues, ¿puedes orar, baby? ¿Tú no Yo, ¿tú no quieres orar? Yo sí quiero orar. Precioso Padre, te quiero dar muchas gracias, porque en ti siempre hay descanso, Señor. A pesar de que vemos situaciones que nos puedan alterar o noticias que nos quieren robar la paz, Señor, un descanso siempre es regresar a tu palabra, y regresar a tu palabra, y regresar a tus promesas, y regresar a ese mensaje que tienes para todos nosotros, donde tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás sentado en tu trono y nadie te ha quitado ni te quitará de tu trono. Tu reino es eterno, tu reino es sempiterno. Tú gobernarás por siempre, Señor. Y tú has dado tiempo para que los seres humanos podamos venir al arrepentimiento. Sin embargo, hay muchos que siguen burlándose, Señor, siguen alejados de ti y siguen creyendo que ellos gobiernan, Señor. Qué triste es ver, Señor, cómo muchas autoridades puedan darle la espalda a tus mandamientos, Señor. Pero qué descanso es saber, Señor, que tú estás en control y que el tiempo, Señor, se acerca. Señor, yo te pido que podamos venir ante ti, descansar, y te pido por cada uno de mis amigos y hermanos que están ahorita conectados, que podamos estar recordando esas promesas, que tú eres Dios y nadie como tú. Y te doy gracias, Dios. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que siempre trae dirección y trae paz a nuestros pasos. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo.